Bueno, quiero compartir en el libro de San Lucas, capítulo 17, en el versículo 11. Vamos a estar compartiendo la palabra del Señor. Dice: yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos, y alzaron la voz, diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: Id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Le damos gracias a Dios por esta palabra poderosa. Amén. Porque Dios es bueno y para siempre su misericordia. Acá me llamó la atención que estos hombres dice que se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Y qué bueno que es esto, que nosotros podamos alzar nuestra voz para pedirle socorro a Dios. Amén. Dice su palabra: ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Entonces, cuando nosotros tenemos una necesidad, es importante que podamos pedirle ayuda a Dios, clamar a Dios. Amén. Así como estos hombres. También podemos ver el ejemplo del ciego Bartimeo. Él dice que oía que Jesús pasaba por ahí y él también clamó y le dijo: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Aleluya. Entonces acá vemos que es importante que podamos pedirle ayuda a Dios, que podamos acercarnos donde está Dios para poder clamar a Él. Y acá vemos que estos hombres, dice que clamaron, alzaron la voz y dijeron: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Entonces yo le quiero alentar a usted que está del otro lado. Si usted tiene una necesidad, pueda clamar al Dios del cielo en este día. Pueda alzar su voz y clamar. Sabemos que dice su palabra que la mano de Jehová no se ha cortado para salvar, que su oído no se ha agravado para no oír el clamor de sus hijos. Por eso, si usted tiene una necesidad en este día, pueda clamar al Dios del cielo. Yo le aseguro que Él le va a responder. Él dijo: clama a mí y yo te responderé. Amén. ¿Cómo va a responder algo si nosotros no nos acercamos a su presencia? Si nosotros no clamamos a Dios. El Señor dice: acercaos a mí y yo me acercaré a vosotros. Entonces es importante que nos acerquemos al Señor. Amén. Usted que está del otro lado, le invitamos a que pueda acercarse al Señor, que pueda clamar, así como hicieron estos hombres. Acérquese usted también a la presencia de Dios y clame. Donde sea que usted está, el Señor le escucha, el Señor le va a prestar atención. Quizá usted está ahí del otro lado escuchando y el Señor quiere que tú clames en esta noche, que tú puedas hablar con Él. Quizás hace tanto tiempo que esperas un milagro, quizás hace tanto tiempo que estás ahí pensando en tu problema, pero qué bueno que hoy puedas levantarte y clamar a este Dios del cielo, llamar la atención del Señor. Vemos la palabra de Dios, este hombre Zaqueo, él también dice que se subió a un árbol para poder ver al Señor y Jesús lo estaba mirando. Quizá la multitud era mucha y quizá él iba a pasar desapercibido, pero cuando tenemos una intención de buscar a Dios, mira, captamos la atención del Señor. Y tú tienes que captar la atención del Señor también en esta noche. Pero ¿cómo? Abriendo tu corazón, clamando verdaderamente al Señor con toda tu alma. ¿Sabe que el Señor le decía a Daniel: desde el momento que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte delante de Dios, fueron oídas tus palabras? ¿Y cómo está tu corazón en este día delante de su presencia? Aleluya. El Señor quiere que tú te puedas humillar delante de Él para que Él pueda oír tu voz. A veces nos acercamos al Señor, pero con una actitud soberbia, con una actitud que a Dios no le agrada. Entonces estos hombres se humillaron delante de la presencia de Él, reconociendo que Él es Dios. Hay otro leproso que le decía: Señor, si quieres puedes limpiarme. Amén, y dice que Él, teniendo misericordia de él, extendió su mano y le dijo: quiero,
sé limpio. Pero qué bueno que es esto de humillarnos delante de su presencia, de reconocer que Él es Dios y que nosotros somos sus hijos, que nosotros somos barro en las manos del alfarero. A veces nos queremos acercar con una actitud prepotente delante de la presencia de Dios, pero Él demanda humillación de cada uno de nosotros. Qué bueno que en esta hora, en esta madrugada, tú puedas clamar a ese Dios maravilloso que te está hablando en esta madrugada. Levanta tu mano al cielo y clama a Dios y Él te va a responder. Él dijo, clama a mí. Quizás estás esperando una respuesta, clama al Señor, humíllate delante de su presencia y cosas grandes van a comenzar a suceder en tu vida. Acá dice que se pararon de lejos, alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Todos los que necesitaron al Señor clamaron. Vemos esta mujer sirofenicia también. Ella era una mujer extranjera y también cuando vio a Jesús dice que iba corriendo detrás de él y decía, Señor, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Y el Señor dice que le dijo no, porque no es lícito darle pan de los hijos a los perrillos. Y ella le dijo, pero Señor, aún los perrillos comen de las migajas que caen de las mesas de sus amos. Fíjese, tranquilamente se hubiera enojado esta mujer. Jesús me trató mal, como mucho que muchas veces se enojan por una respuesta. Pero él le decía que la palabra de Dios era para el pueblo de Israel, era una mujer extranjera. Pero qué buena respuesta que le dio esta mujer. Aún los perrillos comen de las migajas que caen de las mesas de sus amos. Oh mujer, le decía el Señor, grande es tu fe. Y dice que su hija fue sanada en aquella misma hora. Sí, Señor, pero qué bueno que es esto, que estamos hablando de una actitud de humillación delante de la presencia del Señor. A veces nos creemos algo importante sabiendo que Él es Dios. Vemos cuando se enfrentó con Job, cuántas preguntas, ¿dónde estabas tú? Le decía Job, mostrándole su grandeza, que Él es Dios, que Él es poderoso, que Él creó los cielos, que Él creó la tierra, que Él creó todo lo que pueda existir, y Job peleando con Él. Amén, ¿Y dónde estabas tú? Le decía el Señor. Y a veces nosotros nos creemos tan importante y como que nos acercamos con esa actitud desafiante delante de la presencia de Dios, pero acá estamos viendo ejemplos de personas que se humillaron delante de su presencia y recibieron su milagro. Y usted en este día pueda tomar este ejemplo y humillarse delante de la presencia de Dios y el Señor va a responderle. Dice acá su palabra, cuando Él los vio les dijo, y mostrados a los sacerdotes, y aconteció que mientras iban fueron limpiados. Antes también estaba escrito en la ley que ellos tenían que ir y mostrarse, una persona así en esa situación en la que estaban ellos, que tenía lepra, tenían que ir y mostrarse al sacerdote. El sacerdote los inspeccionaba, los miraba y él decidía si era o no era libre de esa lepra, porque lo tenía que examinar su piel. Amén. Y Jesús eso le mandó a hacer, le mandó a cumplir lo que ya estaba escrito. Amén. De que tenían que ir a mostrarse a los sacerdotes. Y fíjense qué ejemplo, porque Jesús era Rey de Reyes, Señor de Señores, pero Él siempre nos dio el ejemplo. Amén. Mostró una actitud de obediencia, una actitud de respetar a la orden que está puesta. Y eso fue lo que fueron a hacer estos hombres. Y mientras iban, mientras obedecían lo que el Señor Jesús le había dicho, en el camino fueron sanados, dice la palabra del Señor. Qué importante que es obedecer a lo que el Señor Jesús nos dice. Ellos fueron sanos mientras estaban obedeciendo lo que el Señor le dijo. El Señor le dijo, vayan, muéstrense al sacerdote. Ellos fueron obedientes. Jesús tranquilamente lo hubiera sanado ahí al instante, eres libre o una cosa así, pero le dijo, vayan y muéstrense al sacerdote. Y mientras ellos iban, dice que fueron limpiados. Quizá este sea un punto que tengamos que tener en cuenta. Jesús quería mostrarle, como está escrito, que en la obediencia está la bendición. Amén. Entonces ellos obedecieron y por causa de su obediencia recibieron la limpieza de su cuerpo, ¿no? De ser libre de esa lepra en ese momento. Amén. Era algo que incurable, porque eran inmundos, eran personas que no podían estar en el medio del pueblo, tenían que estar apartados. Por eso ellos se pararon de lejos y clamaron y dijeron, Jesús, ten misericordia de nosotros. Y bueno,
mientras ellos obedecieron lo que el Señor Jesús le dijo, fueron limpios. Y dice, entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Y qué lindo que es esto. ¿Cuántas veces uno recibe su milagro, recibe una sanidad, recibe liberación y nunca más se aparece en la iglesia? Y este hombre dice que volvió. Eran 10, uno volvió. Él se dio cuenta que fue sanado, él se dio cuenta porque lo vio en su cuerpo, lo vio en su piel, que él había sido libre. Y dice que volvió glorificando a Dios a gran voz. Con esa gran voz con la cual clamó pidiendo misericordia, también volvió a levantar su voz para glorificar el nombre del Señor. Y qué lindo que es esto, que podamos ser hijos agradecidos, que podamos agradecer las maravillas que Dios hace en nuestras vidas, que podamos darle gloria al Señor por la obra que Él hizo en nuestras vidas, así como lo hizo este leproso. Dice que él, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracia. Y este era samaritano. Qué lindo que es poder humillarse delante de la presencia de Dios. Qué lindo que es postrarse delante de la presencia de Dios y clamar y también agradecer cuando recibimos nuestro milagro. Porque a veces uno va solamente cuando necesita y cuando recibe su milagro se olvida. Está sano, está contento, está feliz y se olvida. Y no viene más a la iglesia. Amén. Pero, no sé, quizá hay alguien así del otro lado escuchando. Y Dios quiere que seamos hijos agradecidos. Dice, respondió Jesús, le dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y las 9 dónde están? Uno solo volvió a darle la gloria al Señor. Nuestro pastor siempre dice que si la gente fuera agradecida, no alcanzaría el tamaño de nuestras iglesias para albergar a tanta gente. Amén. Tanta gente que tiene que agradecer al Señor por las cosas que Dios hizo y no lo hace. Quizá tú eres una de esas personas que no está agradeciendo al Señor y te invitamos a que te puedas acercar a la iglesia a glorificar el nombre del Señor. Así como nos acercamos a Él para pedirle, también tenemos que acercarnos a Él para agradecerle, para glorificarle, para entregarle nuestra vida al Señor. Dice, no hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Entonces, hermano, amigo que está del otro lado, es tiempo de volverse a Dios. Es tiempo de recordar lo que Dios hizo en su vida. Quizá usted se ha olvidado porque ahora está bien, ahora ya no necesita, pero recuerda que hay un Dios que te extendió su mano y ese Dios te ama y te llama para que te acerques a su presencia. Acá este hombre fue agradecido y qué lindo que podamos ser agradecidos. Amén. Amén. Yo me quedé pensando en lo que vos decías, que no importa en dónde estés, que de dónde estés puedas pedirle ayuda a Dios, puedas clamarle a Dios. Y se me venía en la mente Jonás, ¿no? Que dice que a él Dios le habló y le mandó a llevar el mensaje a Nínive. Y él no quiso hacer la voluntad de Dios. Y se agarró y se fue para otro lado, se subió en un barco, una nave y se fue. Desobedeció, ¿no es cierto? Y dice que por causa de esa desobediencia lo tragó un pez. Y dentro del vientre del pez, él clamó a Dios. Amén, gloria a Dios. Quizás no te tragó un pez, quizás estás en una cárcel, en un hospital, en un geriátrico, o no sé, o en la calle, no tenés un hogar, un lugar donde estar, y estás ahí necesitando ayuda, necesitando socorro. Y hoy viene la palabra de Dios para tu vida, ¿no? Que no importa el lugar donde vos te encuentres, Dios te va a escuchar. Si vos clamás, si vos pedís por su ayuda, así como estos leprosos, aunque estaban no solamente por su enfermedad, ¿no es cierto?, sino que estaban alejados de Dios, lejos de Dios ellos. Y sin embargo, ahí en la lejanía, ellos clamaron a Dios. Amén, y Dios respondió a su oración. Y como Dios sabe todo, Jesús sabía que solo uno iba a venir a agradecer.
Dios no dijo, no les voy a sanar a los 10 porque solo uno va a venir a agradecerme, no. Dios en su amor y su misericordia sanó a los 10, pero solo uno vino a agradecerle. Y así también quizás vos que me estás escuchando del otro lado, eras un siervo de Dios y Dios te mandó a hacer su obra y no quisiste, sino que te fuiste a vivir tu vida, a hacer lo que te pareció mejor y te alejaste de Dios. Y hoy estás por desobediente, así como Jonás, porque Jonás desobedeció. Jonás no quiso hacer la voluntad de Dios. Pero Dios no lo desechó por eso. Dios no lo dejó de lado, no le dijo, vos me desobedeciste, pecaste y ya está, no tenés más oportunidad. No, vino la consecuencia. Quizás hoy estás así, con las consecuencias de tus decisiones, lejos de Dios, apartado de su gracia, de su misericordia, pensás vos. Pero esta es la noche de tu milagro, de tu bendición, que Dios te dice que no estás, que Él no te desecha. Que Él te da la oportunidad de que te vuelvas a Él, que si vos clamás, Dios te va a escuchar, Dios te va a responder, así como le respondió a estos leprosos, así como Jonás cuando ya estaba ahí en el vientre del pez, seguramente que se reconoció delante de Dios que fue desobediente, que no quiso hacer la voluntad de Dios, clamó a Dios desde el vientre del pez y Dios oyó su oración, Dios le dio otra oportunidad. Y así también en esta hora Dios te da la oportunidad de que clames a Él, de que vuelvas a Él, de que si antes desobedeciste, fuiste rebelde, hoy puedas reconciliarte con Dios. Hoy es tu oportunidad, la oportunidad te hace saber Dios que no estás desechado, amén, que todavía hay una chance, una oportunidad para tu vida, para que te levantes, para que te restaures, porque estamos en los últimos tiempos. No es tiempo de quedarnos, no es tiempo de alejarnos de Dios. Estamos viendo que muchas personas se alejaron, que se enfriaron, se quedaron ahí, se enfriaron. Y hoy están estancados, personas que años hacía que servían a Dios. Y como dice la palabra, que en los últimos tiempos se iba a multiplicar la maldad y el amor de muchos se iba a enfriar. Y estamos viviendo en esos tiempos, que uno mira esas cosas y dice, pero ¿cómo puede ser si son hermanos de años? Que Dios tenga misericordia y en esta noche puedas tomar la decisión de volver, de reconciliarte con Dios, porque vivimos tiempos peligrosos, vivimos tiempos finales, que en cualquier momento puede sonar la trompeta y Jesús venir por su iglesia, o quizás puede venir individualmente por ti o por mí esta noche o mañana. Y debemos de estar preparados, no podemos estar estancados, no podemos estar lejos de Dios, porque en la hora de nuestra redención está a la puerta. Cristo ya viene. Y es por eso que viene la voz de alerta para tu vida en esta noche. Clama a Dios, vuélvete a Él, reconcíliate con Dios. Él no te desechó, Él no cortó su mano, Él no cerró sus oídos para escuchar tu clamor, para escuchar tu voz de auxilio, para vos pedirle socorro, porque Él es nuestro auxilio, Él es nuestro socorro, dice su palabra. Gloria a Dios. Alabado el nombre del Señor. Entonces yo te animo en esta hora, vos que me estás escuchando del otro lado, que tomes la decisión de volver. No importa en la condición que estés, quizás estás sufriendo la consecuencia de tu error, pero es necesario, es normal, porque todo lo que hacemos tiene una consecuencia, buena o mala. Amén. Pero nosotros sabemos que si hacemos malas cosas vamos a tener recompensa mala, lamentablemente. Porque fue nuestro error, fue nuestra decisión. Y si hacemos lo bueno, también vamos a recibir recompensa buena. Pero lo que Dios te quiere hacer saber en esta hora es que no piense que está todo perdido. No piense que ya no tenés oportunidad. No piense que ya Dios se olvidó de vos. No piense que ya no te podés levantar. Sí te podés levantar. Y esta es la noche que Dios te invita a que te levantes, a que te vuelvas a Él. En el nombre de Jesús. Y dice que entonces oró Jonás a Jehová, a su Dios, desde el vientre del pez, dice acá en el 2 de Jonás. Invoqué en mi angustia a Jehová y Él me oyó. Amén. Capaz que vos estás angustiado también, así como Jonás. Pero él no pensó que Dios ya lo desechó, que ya no lo iba a escuchar porque fue rebelde, porque fue desobediente, no. Sino que en su angustia, en su dolor, él sabiendo y reconociéndose ahí, dentro del vientre del pez, clamó a Jehová. Y dice que él pensó, desechado soy de delante de tus ojos, le dijo a Dios.
Y capaz vos estás pensando lo mismo, soy desechado, ya Dios no me va a recibir, ¿con qué cara voy a ir a pedir a Dios que me reciba? Que me levante o que me restaure, porque el susurro del enemigo es eso. Él viene y te dice en tu oído, ¿con qué cara vas a ir a pedirle a Dios? ¿Cómo te vas a presentar y pedir perdón? Dios no te va a perdonar. Y Jonás pensó eso. Acá dice, desechado soy de delante de tus ojos, pensó. Y dice, más aún veré tu santo templo. Y Dios dice que lo sacó del vientre del pez. Dios hizo la obra. A pesar de sus pensamientos, a pesar de sus errores, Dios le dio otra oportunidad. Y esa misma oportunidad hoy Dios te la da. Qué bueno es lo que estamos hablando de esa actitud de humillación, de decir, reconocerse delante de sus ojos. Hoy estábamos leyendo lo del hijo pródigo, cuando él malgastó todo y comenzó a faltarle. Dice que vino un gran hambre sobre aquel lugar y a él comenzó a faltarle. Y dice que fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra y le envió a una hacienda para que apacentase cerdo, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie les daba. Amén. Imagínense en la situación en la que se encontraba para que anhele comer eso. Amén. Porque la extrema pobreza. Claro, porque yo creo que una persona que esté bien dentro de todo, un poquitito bien, no se le va a ocurrir querer comer eso. Amén. Pero era tan mala la situación en la que se encontraba este hombre, que dice que anhelaba comer la comida que comían esos cerdos, pero nadie le daba. La consecuencia de malgastar los bienes que Dios nos da, ¿no es cierto? Porque eso fue lo que hizo este joven. Pidió su herencia y se fue a una provincia lejana, y ahí malgastó todo lo bueno que él tenía, su herencia, ¿no? Y lo importante de esto es que él, en esa situación en la que se estaba encontrando, yo creo que habrá pensado un montón de cosas. Yo estoy anhelando comer esta comida de los cerdos, y mirá toda la abundancia que hay en la casa de mi padre. Amén. Y yo aquí estoy pereciendo, me estoy muriendo de hambre. Amén. Y dice que él volvió en sí, como que pensó y dijo, bueno, volveré a la casa de mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de ser llamado tu hijo. Yo creo que esa situación en la que él estaba lo obligó a humillarse. Y lamentablemente a veces es necesario. Amén. Como ese famoso dicho que dice que uno no valora lo que tiene hasta que lo pierde, se cumple y es verdad. Amén. Porque quizá él, estando en la casa de su padre, no valoró nada de lo que tenía. Porque es así, a veces cuando uno tiene todo de arriba no valora nada, porque piensa que es fácil. Pero llega el momento que está apretado y ahí se da cuenta que no era tan fácil como pensaba. Amén. Que la vida no es tan fácil estando solo. Antes yo tenía todo en la casa de mi padre y ahora no tengo nada. Porque lo que él se llevó ni siquiera lo trabajó, era la herencia, era algo que se esforzó y trabajó su padre. Y ahora estaba pereciendo de hambre. No supo administrar. Ni tampoco conseguir un trabajo digno, vamos a decir, porque, o sea, quizás no era deshonroso, o sí, porque apacentar los cerdos en aquel tiempo era un animal inmundo. No era algo aceptable para quizá un judío, ¿no? Claro. Y él estaba ahí a esa bajeza, vamos a decir, para ellos, y deseando comer lo que comían los cerdos. Era tremendo su situación a la que llegó por causa de su rebeldía, ¿no? Porque se rebeló en contra de su padre. Y de sus malas decisiones, como estabas diciendo Amén. Vos recién, que todos nuestros actos tienen su consecuencia buena o mala. Amén. Entonces, en este caso fue malo porque él tomó malas decisiones para su vida, y sus malas decisiones lo habían llevado en esa situación en la que él se estaba encontrando. Extrema pobreza. Una pobreza tremenda que no tenía ni siquiera para comer. Imagínense lo que es anhelar comer esa comida que estaban comiendo los cerdos, pero nadie le daba. Quizás nadie se estaba dando cuenta de lo que él estaba pasando. Quizás decían, bueno, es una persona que vino a buscar trabajo, debe tener para comer en su casa, pero no sabían que no tenía casa porque había abandonado la casa de su padre. Aleluya. Entonces, amigo que estás del otro lado, hoy te alentamos a que así como este joven que volvió en sí y dijo, volveré a la casa de mi padre,
que tú también quizás te estás encontrando en una situación similar, que nadie está viendo lo que te está pasando. Nadie ve quizás la angustia, nadie ve la tristeza, nadie ve lo que tú piensas, pero hay un Dios que sí te está mirando. Y tú puedes en este día tomar esa decisión como tomó ese joven y de volver en sí y decir, volveré a la casa de mi Padre. Porque sabe que no es la voluntad de Dios que te estés encontrando en esa situación de angustia, de quebranto, de necesidad. Dios quiere sanarte, Dios quiere bendecirte, Dios quiere prosperarte, pero es importante que vuelvas en sí y que te vuelvas a la casa de Dios. Quizá hoy no tienes más gozo, hoy no tienes alegría, hoy se retiró de tu vida la presencia de Dios. Porque cuando David pecó, dice que se retiró de la presencia de Dios. Él clamó, le dijo, no quites de mí tu Santo Espíritu, devuélveme el gozo de tu salvación. Uno se siente mal cuando pierde la presencia de Dios, porque el diablo te predica que está todo bien, que después Dios te va a perdonar, pero cuando pecaste el diablo te acusa, ¿no? Pero ¿qué vas a estar ahí en la iglesia ahora? Mira lo que hiciste, mira, los hermanos vieron tu situación, mira cómo pecaste, mira cómo estás. Entonces ahí el diablo, así como te alentó de que no pasa nada, de que después Dios te va a perdonar, de vuelta te predica y te dice, no, pero así no podés presentarte delante de la presencia de Dios. Y te tiene atado, te tiene hundido en el pecado, quizás en la droga, quizás sientes que no puedes salir de la droga, del alcohol, de los vicios, pero hoy se pueden romper esas cadenas y tú puedes volver en sí y decir, voy a volver a la casa de mi Padre, de donde nunca me tendría que haber ido. Y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Es una actitud de humillación. Eso quiere Dios, que nos acerquemos con esa actitud de humillación. Así como este leproso, Señor, si quieres puedes limpiarme. No le dijo, Señor, sáname, acá estoy, vos sos Dios, vos tenés que hacer la obra. No, él se humilló y le dijo, si quieres puedes limpiarme. Qué lindo que es esto. Amén. Humillarse delante de Dios. Clamar con toda nuestra alma. Este hombre se humilló, si quieres puedes limpiarme. Y dice que él, teniendo misericordia de él, extendió su mano y le dijo, quiero, sé limpio. Y el Señor quiere limpiarte. Quizá el pecado te ha ensuciado en gran manera, pero el Señor tiene poder para limpiarte, para restaurarte, para cambiar y transformar tu vida, tu corazón. Quizás tu corazón está duro por las circunstancias de la vida que te tocó pasar, porque se endurece muchas veces el corazón del hombre por tantos golpes que pasan en la vida. Amén. Pero sabe que no hay corazón duro delante de la presencia de Dios. ¿Quién se puede resistir delante de la presencia de Dios? Si la palabra de Dios dice que es como fuego, como un martillo que quebranta la piedra. No hay un corazón duro delante de la presencia de Dios. Cuando uno reconoce que hay un Dios, las cadenas comienzan a romperse, el corazón comienza a ablandarse, comienzan a caer lágrimas por tu rostro. Cuánta gente que no podía llorar. Uno es mi hermano, que él siempre contaba que no podía llorar, pero un día el Espíritu Santo quebrantó su vida, quebrantó su corazón, porque esas cosas hace Dios. Él quebranta nuestros corazones. Cuántas personas que tienen un corazón duro, pero deja que el Espíritu Santo ministre tu vida, deja que el Espíritu Santo comience a romper las cadenas que te han atado. Amén, Dios. Dios tiene poder también en estos tiempos para hacer cosas grandes. Quizás tú estás ahí duro, no quieres saber nada, pero si tú dejas que el Señor te toque, oh, gloria a Dios, yo siento a Dios en esta madrugada. Aleluya, yo sé que Dios está rompiendo cadenas. Señor. No tengas vergüenza de llorar delante de su presencia. Siempre en la iglesia hablamos y decimos, no tengas vergüenza, si el Señor te está tocando, dale libertad, deja que el Señor sane tu vida, tu alma, tu corazón. Amén. A veces la vida da tantos golpes que uno está duro, uno no se quiere resistir, pero no nos podemos resistir delante de la presencia de Dios. El Señor te ama, el Señor quiere sanar tu corazón. Cuánta gente que tiene su corazón destruido, su corazón roto por tantas cosas que le pasaron en la vida, pero hay un Dios que puede sanarte. Hay un Dios que puede sanarte. Hay un Dios que puede restaurarte. No hace falta que te drogues para que saciar tu alma. ¿Sabes que el Señor Jesús le decía a la mujer samaritana? Si bebieres de esa agua volverás a tener sed, pero si bebes del agua que yo te doy, le dijo el Señor, nunca más tendrás sed. Amén. Y no tendrás necesidad de venir a este pozo a sacar el agua. ¿Sabes que tú quizás estás ahí con tus vicios, pero se termina el efecto y tu vida sigue siendo
siendo la misma, tus problemas siguen estando y estás cada vez peor porque el pecado destruye al hombre, el pecado destruye familia, el pecado destruye hogares y quizás estás en esa situación, necesitas el efecto de esa droga, necesitas el efecto de ese alcohol, pero cuando se va el efecto, ¿qué pasa? ¿Hay un cambio en tu vida? No lo hay, porque el único que puede saciar tu alma se llama Cristo. Él le decía a esa mujer, vas a tomar esa agua, pero vas a volver a tener sed, porque Aleluya. esa agua no va a saciar tu alma. El agua que yo te doy, le dijo a Jesús, esa va a saciarte, esa va a saciar tu alma y no vas a tener más necesidad de venir a este pozo a buscarla. Y si tú te animas a creerle a Dios en esta madrugada, el Señor va a saciar tu alma y no vas a tener más necesidad de consumir esas cosas para saciar el vacío de tu corazón, porque Cristo va a sanar tu corazón, Cristo va a restaurar tu vida. Por eso en esta noche te invitamos a que te puedas volver a Dios. Quizás estás en esta situación de este hombre, en una bajeza tremenda después de haber estado en la gloria de Dios, pero él dice que volvió en sí y dijo, volveré a la casa de mi padre. Qué bueno que hoy puedas tomar esa decisión de volver a la casa de tu padre. Tu padre te ama, él no te desecha, él no te desecha. El diablo te quiere hacer pensar que Dios te desechó, pero Dios no se olvidó de ti, él te ama y te está esperando con los brazos abiertos.